La lista del pueblo. La coalición que ha dado tanto que hablar en el último tiempo por avalar la violencia en ciertos casos, con candidatos como Campillay llamando a quemarlo todo. El tema de justificar la violencia física contra un candidato presidencial, Gabriel Boric. Suma y sigue, además del escándalo de su candidato presidencial. Bueno, en medio de todo eso acaba de surgir otra cosa que fue por parte de una investigación de CIPER y posteriormente de Radio Bio Bio, que muestran cómo se acaba de filtrar un millonario caso de corrupción al interior de la lista del pueblo que tiene que ver con dineros que usaron los candidatos a constituyentes y asesores para pasarle plata a familiares, hijos, primos, justamente nueras, etcétera, pasando a familiares dinero como asesores, copiando los peores vicios de la antigua política en esta supuesta nueva política que iba a cambiarlo todo. Todo eso lo vamos a ver a continuación porque es un caso muy grave. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Marcelo, Batucano y también al Gersep, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Es gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El caso de corrupción de la lista del pueblo es algo que se filtró asociado a los gastos de campaña y, como vamos a ver, esto tiene que ver mucho con estos vicios antiguos de contratar a familiares como asesores, boleteos medios raros y todo con fondos públicos, porque la ley establecía que a los constituyentes se les pagaban sus gastos de campaña y utilizaron esa plata que sale del bolsillo de los trabajadores de Chile, de los emprendedores, con ese robo legalizado que son los impuestos, se utilizó para que ellos la gastaran como querían y muchos casos, no en toda la lista del pueblo, pero muchos casos se vieron de irregularidades monetarias. Y vamos a ver también candidatos electos que tienen alguno de estos vicios a continuación. Pero ¿qué ocurrió? Cito lo siguiente. En una semana tensionada por su nominación presidencial, otro conflicto alertó a la lista del pueblo. Boletas rendidas al CERVEL, el servicio electoral, cuestionadas por la Comisión de Ética del conglomerado. CIPER contabilizó al menos 24 boletas y facturas de familiares directos de los candidatos o de sus compañeros de lista incorporados en sus rendiciones. Hijos, hermanas, un cónyuge, una tía, un cuñado, un sobrino y una nuera figuran en los gastos presentados por 4 candidatos. También se detectaron problemas en 4 boletas que suman 7,5 millones de pesos extendidas a 3 candidatos del Bio Bio. Aunque sigue en curso la revisión del CERVEL, la investigación del propio conglomerado ya nota 2 expulsiones, el ex candidato Manque y su jefa de campaña Miriam Parra. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay irregularidades, hay corrupción. Esta corrupción se confirma por parte incluso de la misma lista del pueblo en al menos 2 casos, un candidato y una asesora. Pero hay muchos más casos en que usaron fondos públicos del Estado que salen todo de nuestro bolsillo para pagarse como asesores o boleteo a familiares. ¿Quiénes son algunas de las personas afectadas con este caso? Vemos lo siguiente. Son varios candidatos, particularmente Rosana Loreto Vidal. Ella justamente es una de las constituyentes que salió de la lista del pueblo. Pero miren, tan santa no era porque tiene irregularidades. ¿Qué sale? La convencional constituyente que postuló en la lista del pueblo, pero que el 25 de julio pasado abandonó el conglomerado, recibió 2 boletas por trabajos de Parra, una de las cuestionadas por este caso de corrupción. Ricardo Manque Contreras, escritor y reconocido cineasta de la zona, candidato no electo, pero miembro de la lista del pueblo. Le extendió una boleta mensual por su rol de jefa de campaña constituyente por 4 millones de pesos. Las ex candidatas Consuelo Molina y María Valeria Malgarejo recibieron boletas de Parra por servicios de administración electoral por 500.000 pesos cada una. O sea, es un caso claro de las el boleteo, el tema de la corrupción, gravísimo, dentro de una coalición política que lleva un poco más de un mes existiendo formalmente en el poder. Y en un mes ya hay casos de corrupción. Impactante. Pero estos no son los únicos escándalos. Ya hemos visto que hay numerosos escándalos en la lista del pueblo. El enredo de la elección presidencial, donde proclamaron un candidato presidencial y lo bajaron después de una semana por peleas internas. Tenemos también casos de llamado a la violencia. Vimos en su momento cómo Campillay, candidata a senadora por la lista del pueblo, llamó a quemarlo todo. Y justo después, en Barrio Las Tarrias, se quemaron cosas. Vergonzoso. Y dentro de ese tema de la violencia, recordemos que ellos justificaron la violencia contra Boric y también llamaron a hacer violencia con el mensaje sangre por sangre Guatón Boric.
Lo que va de la mano además de que el vocero de la lista del pueblo, recordemos que en su momento justificó la golpiza contra Gabriel Boric diciendo que se lo había buscado, que él estaba buscando esa violencia. Entonces, si vemos todos estos hechos en su conjunto, nos podemos dar cuenta de una cosa. La lista del pueblo ha estado inundada de escándalos. Tanto que se criticó con justa razón a la política tradicional, porque la política tradicional es un problema. Pero vemos al menos aquí, que en la lista del pueblo que hablaban de la nueva política y gente distinta, está cayendo en los mismos vicios e incluso peores que la política antigua. Porque hay justificaciones a la violencia. No pueden ponerse de acuerdo para poner un candidato. Y ahora casos de corrupción. Y todo en prácticamente un mes. Piensen que todo esto pasó en un mes. ¡En un mes! ¿Cómo puede ser tanto? Y la pregunta es si esto les va a afectar electoralmente, porque ya se nota que la lista del pueblo no solo es una bolsa de gatos, no solo un circo interno con mucha pelea y diferencia entre radicales y menos radicales, sino que también parece ser que la tentación del poder político ha sido muy alta, y en un mes ya se corrompieron muchos, colocando a familiares, dándole boleteo y viviendo a costa, sacándole dinero del trabajador, del emprendedor chileno, que paga sus impuestos, le empobrece el Estado su calidad de vida con los cobros que le hace. ¿Y para qué? Para que después se roben la plata. Por eso nos dicen que no nos pueden bajar el IVA, que no nos pueden bajar las contribuciones o eliminarlas, que no pueden bajar el impuesto específico al combustible. No, que la benzina tiene que estar alta porque el Estado lo necesita. ¿Y para qué? Para cosas como esta. Hay casos de corrupción en el ejército, en carabineros, en el poder judicial, en partidos políticos, y ahora vemos que en la nueva política igual. Y yo me puedo imaginar la decepción de muchas personas, algunos me lo han comentado, que votaron por esta coalición y pensaban que era algo distinto. Pero tal vez esto sirve como una lección de algo que es sumamente importante. Que el problema de la política no es una persona u otra en la política, no es un partido u otro, no es que esos sean malos y estos son los buenos. El Estado, inevitablemente, como es una concentración del poder monopólica de la fuerza, inevitablemente lleva a este tipo de situaciones. Y pueden ser personas que nunca han estado en la política, como pasó con mucho esto de la lista del pueblo. Pero el momento en que ellos acceden a ese poder corruptor del Estado, quedan corruptos y se empiezan a degenerar más lento, más rápido. Y en el caso de la lista del pueblo fue rápido, fue en un mes. En otros casos hay personas que duran más, años, tal vez décadas, pero inevitablemente todos caen. Y es sumamente terrible. Y es por eso que ustedes nunca deben confiar a ciegas ni en un partido ni en una persona. Ustedes deben creer en ideales, en principios, en ideas. Y también por eso es tan importante descentralizar el poder y eliminar el sistema de esta falsa democracia representativa, y pasar a una democracia participativa, en que sea la misma población la que toma las decisiones. Porque claramente, esta concentración de poder en persona, en un monopolio artificial como es el Estado, lleva inevitablemente a robos, lleva inevitablemente a abusos y a una estructura que termina siendo opresiva para el trabajador, para el emprendedor, y que se perpetúa con casos y más casos de corrupción. Ahora yo me pregunto qué va a decir la lista del pueblo. Dirán que eran infiltrados, lo va a ignorar. Vamos a ver qué pasa. Igual hay gente que lo va a seguir apoyando mucho, porque así pasan todo, incluso con todo lo que los casos de corrupción de la UDI o el Partido Comunista o el Frente Amplio con las irregularidades que ha habido. Igual hay gente que los apoya, porque así también es la política. Pero estoy seguro que muchos de los independientes van a buscar otras alternativas o se van a decepcionar por completo. Pero yo aprovecho de mencionarlo, ya lo dije. El problema no es que sea uno u otro político, así es la política. Esto es. E inevitablemente esa concentración artificial de poder corrompe a las personas. Y es así, es el Estado. El enemigo es el Estado, el estatismo. No uno que otro partido, son todos los partidos. Son todos los conglomerados. ¿Pero qué piensan ustedes sobre esto? ¿Les parece que es un caso aislado o es un problema sistemático? ¿Creen que es un problema en la lista del pueblo o de la política? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.